para estar leyendo en Mateo capítulo 16, a partir del versículo 13, y así dice: en tu nombre, Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado él es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hasta ahí la lectura, amado. Metenos en ti como en la hendidura de la piedra, y ayúdanos a no estar en otra cosa, porque no hay nada más importante que tú captes, atraigas y cautives absolutamente todos nuestros sentidos, Señor, mayormente los espirituales, porque como dice tu palabra, que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gracias, Jesús. A su nombre. Hermano, tomen asiento. Espero que hayan venido con tiempo. Siempre digo más o menos lo mismo, porque uno dice: ¿cuánto camino para recorrer, no? ¿Cuánto hay para hablar? En este caso de la vida de alguien que fue partido al medio, ¿no? De repente como que bajó una cuña del cielo. ¿Sabes lo que es una cuña? No va algo triangular que hace punta y que generalmente se machaca con una pesada maceta que es un grande martillo, y eso hace una hendidura y entra con tal profundidad como lo que te digo que le tocó vivir a Pedro. Pedro que vivió esa rajadura de su vida y de su historia cuando le vino esa revelación de arriba. Eso que lo que yo te contaba hoy, les decía en su momento el jueves en la calle a aquellos que mencionábamos como los Martínez, yo les decía: mirá, Jesús puede y quiere partir la historia de tu vida en dos. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: ya lo hizo conmigo, pastor? De repente bajó algo del cielo tan fuerte sobre la vida de Pedro que fue una revelación. Y quiero remarcar esa palabra, una revelación. Para conocer a Jesucristo no se necesita conocimiento, porque el conocimiento no te da revelación de alguien que es invisible, te da conocimiento nada más. Pero el Espíritu Santo, nuestro Dios Padre, que es Espíritu, le reveló a un rudo pescador, a una persona hasta quizás del vulgo, le reveló algo que lo atrincharía, lo metería en una hendidura, en la vida, en la fortaleza totalmente transformada y cambiada, y haría de él una persona en un antes y ahora en un después. Más allá de las situaciones del entorno en cuanto a la misma persona de Jesucristo se refiere, porque estábamos mirando a partir del versículo 13 las versiones que andaban en la vuelta de quién era Jesús, y él estaba seguramente en esa formativa, había sido formado en esas influencias que nosotros también las hemos tenido en nuestro entorno, quizás tradicionalmente católicos, quizás tradicionalmente, quién sabe de qué situaciones doctrinales, de tantas que hay, ¿no? Pero de repente por un no sé qué, ni sé por qué ni por cuánto, de repente el Señor, eligiendo a Pedro, trajo una revelación vertical, algo que no sería entonces según las versiones. Y es lindo saber que nosotros, hermanos, como Pedro también tenemos una rajadura, ¿no?, en nuestra vida, en la historia de nuestras vidas. Entró en la cuña de la revelación de Dios Padre, para hacernos saber quién es Jesús. Algo que no se explica en libros, algo que no se puede razonar, algo que no se puede explicar.
que no se puede trasladar de persona a persona. Lo que se traslada de persona a persona eran versiones. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que sos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, algunos de los profetas. Pero le cayó la ficha a Pedro. Y a mí me llama la atención esto, y no estoy pensando que solo Pedro tenía la revelación, ¿no? Pero que es personal, es personal. Decirle que tenés al lado, el Señor se te quiere revelar personalmente. ¿Cuándo haya sido esto? No sé. ¿Habrá sido en ese momento? ¿Fue de un comienzo? ¿Quién sabe? Capaz que el mismo Pedro conocía a Jesús de vista, lo había visto, había oído, había concurrido de culto, alguien le habló y bueno, y ahí estaba la versión de conocimiento, de experiencias mencionadas lateralmente, en lo que es lo horizontal, pero en lo vertical todavía nada, hasta cuando de repente pasa aquello que nos pasó a todos en algún momento, ¿no? Yo no me puedo olvidar el momento cuando bajó esa cuña de Dios y se metió en mi alma y me partió los tuétanos y todo mi ser. Y yo dije, ¿qué es esto de grande que era? Cuando estaba orando, recibiendo a Jesucristo con 16 años sobre la cama, en ese lugar de estudio, por las afueras de la ciudad de Trinidad, me tuve que dar vuelta a ver quién había entrado en el cuarto. Una presencia impresionante. Se quedó conmigo a partir de ese día. Y cómo pasó eso de Simón a Pedro también en nosotros. Porque lo que hubo fue un cambio de identidad, ¿no? Porque esto, versículo justamente 16, habla de la transición, ¿no? Del viejo hombre hacia el nuevo. Esto lo recibió Simón Pedro. Simón Pedro, hijo de Jonás. Y nos toca de cerca eso, ¿no? Porque no está hablando de Jonás, que hablábamos la semana pasada, está hablando de otro Jonás, pero en definitiva todos tenemos una herencia Jonás. Un poquito bastante rebelde, un poquito bastante llevados por las cosas de Jope, de lo bello de este mundo, pero venía el momento de transición donde el viejo hombre habría de acabar, habría de terminarse, y ahora Jesús, a partir de la revelación, le dice, no, pero ahora sos Pedro. Ahora sos una persona fuerte. Decirle que tenés al lado, ¿escuchaste? Sos piedra, le está diciendo. Ahora sos una roca. Y me encantó, ¿no? Porque hoy no había, no sé qué, no estaba coordinado, no sé qué pasó con el tema de la lectura. Y dije, bueno, no habrá lectura, Nelly. Y de repente ella me dice, yo tengo algo, bueno, dale. Cuando lee Pedro, y ahí en Pedro donde dice que somos Pedros, somos piedras vivas. Decir al fuerte que está en vos mismo, que somos mismos, decirle, soy un Pedro. Basta de cosas, de ouch, y me duele, y me asusto, y mil cosas. Ahora eres Pedro, ahora eres una roca. ¿Y qué más le dice? Esto, bueno, valoralo, Pedro, porque no te lo reveló ni el pastor, ni el líder, ni el predicador, ni la pantalla de internet, de YouTube, o lo que fuera. Esto lo revela Dios, el Padre. No te levantan su mano y dicen, gracias, Señor. No sé por qué me revelaste tú a mí, a Jesús. Te vas a levantar tu mano y adorarlo un momento a Dios. Es maravilloso, hermano. Aleluya. Aleluya, mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y yo te digo que eres Pedro. Y dice, ¿y qué? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Pedro. Y tú como inicio, diríamos, de la iglesia. ¿Sabes qué, Pedro? El Hades no va a prevalecer contra mi iglesia, contra ti. Así que Hades, muerte, demonios, no pueden prevalecer. Pero entendamos esto con las fibras internas de nuestra vida. Estamos enchapados de miedos, En estos días yo estaba rodeado de creyentes y tuve que decirle, hermanos, por las conversaciones que estaban teniendo, digo, echen fuera el temor. Porque ni la puerta del Hades pueden prevalecer contra nosotros.
Ay, porque esto, aquello y lo otro, y que el cobicho, y siempre le estoy pegando al COVID, ¿no? De derecha a izquierda, de pasada. Porque la política del temor es algo que nosotros no la aceptamos. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. Van a pelear, se van a poner bravos, se van a querer mostrar, van a mostrarte los dientes. Pero párate firme y quédate en Cristo porque no van a prevalecer. Y también le dice Pedro, el que era Simón, pero ahora sos una nueva persona, el que eras lo que eras, hijo de Jonás, pero ahora sos una roca, te doy las llaves de tu casa. Porque ¿a quién se le da las llaves sino a quien es parte de la casa, ¿no? Cuando dice, a ti te daré las llaves del reino. O le das las llaves de tu casa a cualquiera. Un padre le da las llaves cuando es su hijo, bueno, toma las llaves para que entres cuando quieras. Hermano, yo después que puse lo que puse, no sé, espero que estés chequeando el WhatsApp de Vida Abundante cuando hacemos las publicaciones, después lo que puse anoche, que el reino de los cielos está abierto y todo eso, después vino esto que te estoy ahora diciendo, me lo dio Dios en esta mañana, esto que ahora puntualmente te estoy mencionando, el hecho de que el reino de los cielos tiene cerradura, tiene puerta, pero nosotros tenemos la llave del reino de los cielos para que entres, para que te metas en la casa de papá Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo se siente! ¡Qué hermoso ámbito! ¡Qué presencia! ¡Bah! De aquello otro ni me acuerdo, lo que dejé tras mis espaldas ni me acuerdo. Pero también tengo las llaves del reino para hacer entrar a otros. Si no nos metés vos y yo, que tenemos las llaves del atrincherado reino de los cielos, que tiene murallas por todas partes, que tiene 12 puertas, que no son puertas del maderado, son de perlas preciosas, piedras muy duras, quiere decir eso también. No van a entrar a no ser que vos y yo los metamos en el reino como los Martínez. Ojalá que hayan entrado los dos Martínez, ¿no? Los dos Martín. Y todos los demás que tenemos que ir contactando, porque en definitiva fue lo que hizo Pedro después, metió gente en el reino de los cielos. Pentecostés, abrió su boca, predicó, ¡pah! Miles se convirtieron, entraron al reino. Él usó las llaves, estaría jugando así con el llavero. ¡Ajá! Lo estoy usando, Dios. Y después para los no judíos, en la casa de Cornelio, el centurión romano. Decirle que tenés al lado, usá las llaves. A ver, mirá las llaves, ¿están enrumbradas o están con uso? ¿Las tenés en la mano? Siempre. A ti te daré las llaves y también le dice, y todo lo que atares será atado. O sea, Pedro, ahora que tenés la revelación y sabes quién es Cristo y sabes quién es tu enemigo, que es Satanás, los demonios y que no pueden prevalecer contra vos, atá, Pedro, atá. ¿Qué es lo primero que le dice? Atá. Para después poder desatar, primero hay que atar los demonios. Y si no atás, van a estar sueltos. Pero Pedro, sos el que sos. Hay una cuña en tu alma, en tus estados espirituales, que te ensanchan, te llenan de valentías y estás presto para atar. Decirle que tenés al lado, ¿escuchaste? Así que esta semana vamos a atar, ayuno, oración, atamos. ¿Solo atamos? Solo nos quedamos haciendo el trabajo espiritual que decíamos que no es todo hoy, decíamos que hay que salir a la cancha, hay que desatar. Y cuando vamos a alimentar a la gente en la calle o vamos a un anexo o lo que fuera, oramos primero, Señor, desatá. ¿Viste cuando recién estábamos previo al momento de la prédica? Orábamos, desatábamos. Atábamos por un lado y desatábamos por otro para que no haya nadie atado en este lugar ni a la distancia. ¿Y por qué no estás atado? Darle un aplauso grande y decirle, Señor, yo quiero ser y soy como Pedro. Aleluya. Y un poquito para atrás, más al relieve del testimonio de Pedro, acá también en Mateo, en el capítulo 14, tras, y con eso Pedro, ¿no? Fueron obligados a entrar en la barca, versículo 24 del capítulo 14. El Señor dice que
que los hizo entrar, ¿no? Versículo 22, hizo que sus discípulos entraran en la barca, y entre ellos Pedro ahí sumiso, voy a meterme en el culto, me voy a meter en la iglesia porque el Señor me mete en la barca. ¿Sos de esos, Pedro? O somos medio rebeldones, ¿no? El Señor te quiere meter en la barca y para un poquito, Dios, hoy está frío, mañana va a hacer calor y ahí vamos, postergando. Pero bueno, Él entró, y tras entrar juntamente con los demás, porque somos de rebaño, somos de grupo, somos de la barca de Dios, y tenemos también nuestra propia barca, entonces dice que la barca donde estaba Pedro, por ende Pedro empezaron a ser azotados. ¿Sabes lo que es un azote, no? Y tenés que mirarlo en la historia, ¿no? Los azotes eran latigazos, guas, y otro, guas, y volaban pedazos de espalda, y salpicaba la sangre, azotes, golpes. A veces, donde más duele y donde más se usaba azotar en las espaldas, ¿no? Muchas cosas nos golpean por atrás. Pero dice que, versículo 24, que el azote era por olas nada más, agua. Agua. Lo que parece que es terrible, qué horror, lo que me está pasando, cómo me está azotando la situación, es agua. Es inconsistente, ¿entienden? Es algo que hay que perderle importancia. Es agua, olas, nada más. Pero estaban recibiendo azote, y con ellos Pedro. Tenían vientos y vientos contrarios. Se hizo la noche. ¿Y qué? Y Jesús no estaba con ellos. De hecho, dice que despedida la multitud, versículo 23, Jesús subió al monte a orar y estaba allí solo. Ellos estaban como sin Jesús, viviendo un momento mortal, si se quiere, letal, muy, muy feo, muy peligroso, de mucho que, versículo 26, de mucha turbación. Ya se habían puesto un poco pavos porque ya veían fantasmas. Hay gente que ya ve cualquier cosa, ¿no? ¿Qué está diciendo, no? Porque esto, porque aquello, y que demonios por acá, por allá. Ya ven fantasmas. Y dice que las voces, las conversaciones, lo que salía de sus bocas eran palabras de miedo. Y entonces Jesús, que es Jesús y es fiel, y que por momentos como que no estuviera, pero Él estaría con el telescopio mirando allá a ver qué está pasando allá con los míos. Y cuando vio que ya hacían agua, se les apareció como en esta mañana y les dio palabra. Dijo: tengan ánimo, yo soy Dios, yo estoy con ustedes, no teman. Entonces Pedro ahí, porque tenía lo que tenía adentro, una nueva naturaleza de transformación, llenó a Simón, era Pedro, bastante envalentonado, dice: Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces Pedro descendió, sí, y andaba Pedro sobre las aguas, el gran supercampeón, haciendo proezas, cosas maravillosas, cosas que nadie puede hacer. ¿Eres un Pedro? Vas a hacer cosas que nadie puede hacer. Sí, capaz que, no sé, no dice la escritura que él se hubiera jactado, pero sí dice que le entró de su vieja naturaleza de Simón, hijo de Jonás, le entró el miedito, porque empezó a mirar hacia donde no tenía que mirar, y tuvo miedo, y en ese miedo de confusión comenzó a hundirse. Comenzando a hundirse, está hablando que fue algo paulatino, es algo lento pero progresivo. Cuidado con eso, porque nos vamos acostumbrando a niveles de hundimiento, y cuando lo queremos acordar ya no solo no damos pie, sino que no tomamos oxígeno, nos estamos asfixiando en las situaciones. Comenzó a hundirse, y la desesperación: Señor, sálvame. Pedro, en una situación de hundimiento, una situación de aturdimiento, de temor, tras haber sido levantado por Dios, ahora él se estaba hundiendo, no el diablo, él se estaba hundiendo por sus temores y sus miedos. Y el Señor, cuando escucha el clamor, porque el Señor escucha el clamor,
lo reprendió. No vino con, pobrecito, Pedrito. Pedro, ¿por qué dudaste? Pedro, ¿de qué estás hecho? No te dije. Y él tuvo que aceptar y recibir. Y nunca te acobardes tanto cuando te toque a vos también aceptar y recibir las reprensiones que Dios te quiera dar. No todos la aguantan, ¿eh? No todos. Dice que si soportamos la disciplina, dice en Hebreos, ¿no? Si soportamos. Hay gente que se revela y dice, no te aguanto, Dios. No. ¿Cómo me vas ahora a venir con esto? Y mírame yo como estoy empapado, y llenísimo de problemas y a punto de morir. Y a veces lo que menos esperábamos y pensábamos no viene de parte de Dios, porque nos ama, también nos reprende. Levanta tu mano y decirle: gracias, Señor. Gracias por tus reprensiones. Pedro, que además que Mateo 8, búsquenlo. Queríamos tener proyección hoy y no fue posible, pero bueno, mejor manejo de Biblia. Mateo también, pero capítulo 8. Pedro recibe a Jesús en su casa disfuncional, en su casa desordenada. ¿Por qué lo digo? Porque ahí lo primero que dice la visión bíblica, dice que estaba la suegra. Y eso es desorden, hermano, y no tenemos nada contra la suegra. No tenemos nada contra los temas generacionales, pero sí tenemos mucho con la palabra de Dios, que desde Génesis y por toda la Biblia, y también citado por Jesús, dice: dejará padre y madre para unirse con su mujer. Pero acá había una situación que bueno, mucho en este tiempo se da, a veces forzosamente, porque no queda otra. Pero hay casos que sí queda otra. Hay casos que más allá de separación física y geográfica, se sigue teniendo a la suegra y al suegro en casa. La palabra dice que no abras demasiado tu puerta para buscar tu propia ruina, sino que bueno, hay que abrirla, y para que haya unidad hay que dejar la parentela allá donde tiene que ahora quedar, porque ahora esta es mi mujer, tiene que decir el hombre, y ella tiene que decir: este es mi marido, y los dos serán una sola carne. Y el único que va a estar en el medio es Jesús. Es cordón de 3 dobleces el matrimonio. No se puede meter nadie más. Así que lo primero que podemos ver donde llega Jesús es a ordenar la casa, a visitar la casa. ¿Por qué no desordenada? Donde además había postramiento. Justamente lo que no tendría que estar ahí fue lo que estaba postrado, ¿no? Las cosas vienen como un mensaje muchas veces. Cuando me pasa algo malo, hay que considerar por qué. ¿Por qué, suegra, estás postrada, no? Capaz que tiene relación con lo que estamos diciendo. Pero lo cierto es que, claro, Dios no nos quiere postrados. Y Dios es un Dios de bendición, de familia. Y en esa casa había postramiento. Postramiento es: no me puedo levantar. Hay alguien que está abatido, que está derribado, está postrado, y dice que estaba con fiebre, había enfermedad, algo que estaba sobrecalentado. Eso es la fiebre, ¿no? ¿Cuánto tenés de fiebre? ¿Cuánto calor de sobrecalentamiento físico quiere decir tenés? ¿Cuántas cosas se sobrecalientan en el hogar? Entonces, porque Pedro era Pedro, un amado, un hijo, un nacido de nuevo, uno tratando, más allá de sus tropiezos, de caminar en su nueva naturaleza, Pedro, pero por momentos se le aparece lo anterior, pero cada vez despojándose más de lo viejo. Entonces recibe la visita de Jesús, versículo 15, y dice que Jesús tocó. Y cuando Jesús toca, y viene para tocar familias, viene para tocar lo postrado, para levantarlo, viene para tocar los enfermos, para sanarlos. Entonces el toque de Jesús hizo que la fiebre se alejara y lo sobrecalentado se enfriara. ¡Wow! Ahora estamos en paz, nos podemos mirar a los ojos, podemos hablar bien. Se fueron los sobrecalentamientos y tantas cosas
ante un toque de Jesús. Levanta tu mano y decirle: Señor, visita mi casa. Visita mi casa. Pero, decí conmigo, pero no termina acá. Pedro termina abriendo su casa como hogar luz. ¿Por qué te lo digo? Porque tras esto, bueno, que la que estaba postrada se levantó sana, la suegra, y servía a Jesús. Entonces no dice que se fue de la casa, sigue la historia. Entonces dice: llegando la noche, le trajeron muchos endemoniados a la casa, ¿sí? Y echó fuera a los demonios en el culto hogareño y sanó todos los enfermos en la casa. Aleluya. Qué lindo, hermano. Mi casa y yo serviremos al Señor. Es realmente un desprendimiento que no hay que sufrirlo, en verdad, hay que disfrutarlo, el entregarle nuestras casas a Dios, sin tener miedos. No, porque mi casa y esto y aquello, y quién va a venir, y acá se llenó de endemoniados. ¿Escucharon? Se llenaron de endemoniados. Pero el Señor hizo tremendas cosas. Cuando salíamos el jueves, siempre, bueno, teniendo un prólogo, ¿saben qué? Estén preparados, porque Dios en esos ámbitos de necesitados y gente nueva es donde más Dios hace milagros. ¿Dónde hay más milagros? Sino, por ejemplo, la campaña evangelística. Porque a veces hay tan pocos milagros en una iglesia, porque ya estamos todos bendecidos, ya estamos todos sanos. Y cuando hay una necesidad mayor, como es una persona nueva, toda esa gente nueva que sí se le daba lugar y cabía dentro de la casa de Pedro, entonces el Señor, con un 100% de efectividad, a los muchos endemoniados con la palabra echó fuera a los demonios, y con el 100% de efectividad sanó a todos los enfermos. Y le damos un aplauso grande, aleluya, porque Pedro, Jesús quiere visitar tu casa. Jesús quiere usar tu casa. Como también, porque Pedro, ahora estoy en Lucas 5, ya casi terminamos. Lucas 5, a partir del versículo 3, Pedro también tendría que aprender a ser prosperado. Porque, amado, yo deseo, Pedro, que seas prosperado en todo. Entonces Pedro tenía que darle, sí, la conformidad esa, el corazón prosperador de Dios, deseoso de que cada uno de nosotros tengamos abundantemente y hasta de sobra. Tenía que Dios tomarse un tiempo para enseñarle a su amado Hijo, partido al medio por la revelación del Padre, de quién era Jesucristo, tomarse un tiempo para que Pedro salgas de donde estás económica y financieramente, porque yo te quiero dar más. En otras palabras, estaba pasando eso cuando, versículo 3 del capítulo 5 de Lucas, ¿me siguen? Dice que había algunas barcas por ahí, pero versículo 3, Jesús decide entrar en la barca de Simón. Es decir, está hablando, está en bruto todavía. El tema de prosperidad, todavía tiene que pasar a ser un Pedro. Está todavía en lo anterior, pero iba a aprender lo nuevo. Entonces que habían otras barcas, pero Jesús decide por nuestros bienes también. Jesús decidió por los bienes, por la barca de Pedro. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: Señor, todo lo mío es tuyo? Haz lo que quieras, entra en mi barca, en lo mío, porque sos mi dueño, sos mi Señor. Así que, como yo le he dicho en muchísimas cosas, le digo gráficamente, mi chinito, mi auto, mi BYD F3, que ya están los casi 250.000 kilómetros, y le habremos dado carretera y palo al pobre, pero está re bendecido. Todos los hermanos saben que no es de uno, es una barca del Señor. Y es un poco lo que estaba pasando ahí, capaz un poquito por fuerza y a criterios para revelárselos luego mejor al apóstol Pedro, pero te había mencionado como Simón. ¿Qué hace Jesús? Bueno, si lo podemos mencionar así, se adueña, con el permiso del dueño, de la barca de Pedro, y se sienta Jesús en la barca, y desde ahí
Él hace lo que quiere. Enseña a Jesús desde la barca de Pedro a la multitud. Desde la barca de Pedro mirando cómo Jesús usa lo de él, su barca, su empresa, su trabajo, sus bienes. Jesús, estás usando lo mío para ti y para tu reino, para las almas, para que se ganen almas. Señor, voy a prestar mi auto, voy a ir algún jueves, los que tienen auto, y voy a tomarme todos los jueves, mirá más, porque yo quiero que uses lo mío para salvar almas, Señor. Y eso sin mucho mediar ni preguntarle, porque Él es el Señor de toda la tierra. Así que Jesús hizo, así que déjalo a Jesús que haga, porque a veces vienen los llamados, vienen los pedidos. No puedo, o no esto, o no aquello, y no es sino un santo rezongo para decirte, tal como a un Pedro, que tras esto y a través de esto Dios te quiere prosperar. Ya venimos viendo que Jesús usó la casa de Pedro, listo, pero ahora yendo aún más. Entonces versículo 4, cuando Jesús terminó y dijo, ya hice lo que yo quería, ya hice todo y sin límites, y cuando Él terminó, ahí quietito el dueño de la barca mirando el reloj, capaz, bueno, ¿cuándo va a terminar Jesús con mi barca? Yo la quiero, yo la necesito, yo tengo cosas que hacer. Pero él quietito, sabiendo quién era el que estaba ahí, cuando Jesús terminó de hablar, de enseñar y predicar como lo estaba haciendo desde la barca, entonces ahora la mirada se volcó de Jesús hacia Pedro y le dijo, echa las redes para pescar. A un Pedro que hasta el momento no había sacado nada, a un Pedro que hasta el momento había trabajado toda la noche pero no le había servido de nada, pero ahora, en obediencia también a Jesús y a su palabra, echaré la red, dijo él, en tu palabra. Y dice que habiéndolo hecho, versículo 6, encerraron gran cantidad de peces. ¿En dónde? En la barca que le había prestado a Jesús. ¿Cuántos dicen? Gracias a Dios. Porque si te doy lo mío, vos me vas a prosperar. No nos tiene que costar, y a partir de hoy, que no nos cueste darle la ofrenda a Dios, darle los diezmos. Hay gente que está preocupada, pero los diezmos, sí, están en la ley, pero están en el Nuevo Testamento, sí están, mira. En estos días estuve visitando a alguien que está tropezando mucho con esos temas, entre otros, pero además le dije, nuestro padre Abraham, del cual somos descendencia, dio los diezmos de todos a Melquisedec cuando no había palabra que le dijera da los diezmos, no había ley, Moisés no existía todavía, y en ese corazón enamorado de Dios, sin que nadie se lo dijera, le nace a Abraham dar los diezmos de todo, esté o no esté, aunque está, hay que darlo a Dios. Si no le damos nuestra barca y lo que el Señor nos está pidiendo, también las ofrendas y los diezmos, vamos a seguir trabajando, y se nos hace la noche eterna y no vamos a sacar nada más que lo mínimo, indispensable. Pero Pedro conoció la prosperidad de Dios. Y no solo se llenó su barca, sino que hizo señas y bendijo a otra barca también. Dale el aplauso, aleluya, y decirle, amado, yo voy por ahí también. Yo quiero ir por ahí también. Ahora sí, ya terminando, Gálatas, capítulo 2, buscamos. Nuevo Testamento, Gálatas. Pasa el tiempo, aquel revelado Pedro, con la revelación del Padre, con esos nuevitos, en estreno, viviendo una experiencia totalmente nueva, renacido recientemente, viviendo un momento tremendo y pujante. Pasa el tiempo, ¿y qué? Gálatas capítulo 2 y versículo 11, Pedro, dice el apóstol Pablo, que estaba que estaba fuerte y firme, pero Pedro no tanto, al pasar el tiempo, Pedro, versículo 12, dice que ahora se retraía. ¿Lo ves? Gálatas 2, versículo 12, segunda mitad del versículo, Pedro se retraía. Me quedo quieto. Un pasito para atrás.
Que lo haga otro, me retraigo. Y se apartaba a un lado, se apartaba para el otro, tenía miedo, estaba en simulación, disimulaba, simulación. ¿Podemos caer en simulación nosotros? Y sí, porque podemos mostrar lo que no somos, y somos buenos disimulando. Yo podría estar acá haciendo toda una perorata de cosas y ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué ungido que está el pastor! Pero si eso fuese hueco, en realidad que no lo es, gracias a Dios y por la salvación de ustedes también, sería mera simulación. Y así estaba Pedro ahuecado, llevando adelante una apariencia. Él estaba arrastrado y arrastrando a otros con esa, aún dice, hipocresía. No era de los que andaban rectamente y conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, versículo 14, lo estoy leyendo, Pablo dice: le dije a Pedro, le canté a Pedro las 1001, porque era digno de ser resistido cara a cara. Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto de retraerte, de disimular, de tener miedo, de apartarte? ¿Qué pasa contigo, Pedro? Un llamado de atención, otro hundimiento de Pedro. Pero bueno, en verdad todos sabemos cómo terminó Pedro, ¿no? Dice que hasta la sombra de Pedro sanaba. El que había también llorado amargamente su pecado fue restituido, fue restaurado, fue sacado del pozo. Ese pozo religioso, porque se había vuelto un religioso. Era como los demás religiosos de aquellos días que estaban judaizando y no querían juntarse con los gentiles, porque para ellos era poca cosa y eran inmundos inclusive. Yo no sé si viste, y no es alarde, para la gloria de Dios, si viste la foto, que a mí no me gusta salir en las fotos, pero bueno, estaba justo yo ahí, y Guido, soy el culpable, el fotógrafo, cuando el jueves, no sé si viste, yo estaba abrazando a uno de los Martínez, a 0 distancia social, sin tapaboca. ¿Saben cómo terminé cada una de las personas que contactamos en esa noche? Abrazándolos, sin tapaboca. ¿Está loco, pastor? Sí, estoy loco, pero estoy inmune, mírenme. Porque no hay contagio. No hay por qué mirar por arriba del hombro. Pedro estaba mirando por arriba del hombro a los gentiles con aire de superioridad. Estos. Retracción. Pero algo pasó con Pedro. Y Pedro, porque tenía una huella de Dios, se reivindica, se acomoda y se pone ante la mirada y los ojos de Dios, de vuelta como un acepto. Inclina tu rostro y vamos a orar.